El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Y Señor Jesús. Una palabra que nos hace pensar en esta relación que nosotros tenemos con el Señor. Y buena parte de esa relación, dependiendo de qué tipo de espiritualidad hemos heredado, está basada en aquello de que aquello de que Dios nos observa. Y lo encontramos aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 4. A Él nada se le oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Eso suena bastante fuerte para nosotros. Si alguien quiere acercarse a Dios y le leemos un versículo como estos, así de manera aislada, pues obviamente podría llenarse de muchísimo temor para comenzar un camino espiritual. Pero dentro de esta misma carta a los Hebreos hay una frase, hay unas palabras que nos llenan de esperanza. Es cierto que Él nos observa, es cierto que ante Él están todas nuestras acciones, todo está descubierto ante sus ojos, es verdad. Pero unos pocos renglones más abajo nos dice, hablando de Jesucristo: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo con nosotros, menos en el pecado. Primero, que nos observa, que todo a sus ojos está al descubierto. Segundo, que todo lo que está al descubierto son también nuestros sufrimientos, y que por lo tanto Él no es incapaz de ignorar nuestros sufrimientos, nuestras debilidades. Es verdad que nos observa, es verdad que hemos de rendirle cuentas. Dentro de esa rendición de cuentas, Él está ahí para ayudarnos en el momento del sufrimiento. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Que nos observa? Por supuesto que sí. Pero no es solamente que nos observe para vigilarnos. Algunos se sentirán dentro de su espiritualidad constantemente vigilados por Dios, o son herederos de una especie de religión en la que Dios es para ellos como un policía, un gendarme que está pendiente de sus equivocaciones. Sí, es cierto que nos observa, pero observa también nuestros sufrimientos. Y cuando los conoce y cuando los mira, entonces Él puede acercarse, porque es incapaz de no compadecerse de nosotros. Y lo podemos decir de los sufrimientos, y lo podemos decir de la enfermedad, y lo podemos decir de las angustias. Pero lo decimos también en términos generales de nuestros pecados. Obsérvenlo bien cuando hablamos en este capítulo 2 de este personaje llamado Leví, o que el Evangelio de Mateo lo va a llamar Mateo, ¿sí?
es alguien que seguramente está observado por Jesús, pero dice, al pasar vio a Leví. Jesús que sabe observar. Leví, el hijo de Alfeo, ¿qué está haciendo? Sentado en el escritorio donde se cobran impuestos y donde, por supuesto, se va a ganar el rechazo de todo el mundo, porque eso es lo que sucede con los cobradores de impuestos o los que llamamos también publicanos. Miren ustedes qué tan extraña esta mirada y la acción posterior de Jesús. Lo mira e inmediatamente le dice, sígueme. No, ya sabe quién es, ya sabe que todo el mundo lo señala como un gran pecador, un merecedor del rechazo popular, pues porque está cobrando los impuestos para el Imperio Romano. A Jesús no le importa eso, simplemente lo vio, lo observó y sin hacerle pasar por un examen previo, simplemente le dice, sígueme. Su obediencia es inmediata. Y entonces llega hasta su casa, se sienta a la mesa con él y no le importa que los demás vayan a criticar al mismo Jesús porque pues se está juntando con un pecador. Ante esto, él nos deja muy claro de qué se asustan, de qué se escandalizan. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Este Dios que nos observa conoce que nos equivocamos, que tenemos nuestros pecados, que quisiéramos ser santos, que un día tenemos la capacidad de serlo y otros días no, que nos ponen a prueba muchísimas cosas, que no cumplimos en la línea de nuestras responsabilidades todo el tiempo y como quisiéramos. Allá en el hogar, allá en el trabajo, allá donde el papá o la mamá pues tienen también falencias en sus propias responsabilidades. El Señor conoce, observa todo eso, pero sabe también cuando lo observa que allí no es que disfrutemos en la equivocación, no es que nos encante equivocarnos o no es que disfrutemos en el pecado. Él lo sabe y por eso viene y nos llama de manera inmediata. Nos mira y sabe que somos aquellos de los que nos equivocamos. Aún así, no escucha las críticas de los demás. No se deja llevar del rechazo popular, como en el ejemplo de Leví Mateo. Simplemente cree en nosotros. Simplemente nos llama. Sabe que estamos enfermos y que Él es el médico que puede sanarnos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.